Aló, Buenas noches. buenas noches, Dariela. Sí, doctor, dígame. Ya, ¿qué tal, Dariela? A ver, ¿te puedo decir que me ayudes basando las diapositivas? Ya, doctor. Sí. Y a ver, los alumnos están ahí. A ver, ¿cuántos habrán? Ahorita hay unos 45 alumnos. 41. Ya, 48. ya, bajen sus manos, chicos. Ya, Dariela, empezamos entonces, ¿no? Sí, doctor. Ya, muchas gracias. Entonces, a ver, saluda ya. A ver, alumnos, buenas noches con todos. ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí, sí se le escucha. Ya, entonces, hoy día vamos a hablar sobre una enfermedad que es una de las patologías más frecuentes en la mujer, ¿no? En ginecología, de 10 mujeres, ¿no? En edad sexual, yo creo que unos 50%, ¿no? De todas ellas llegan a ser EPI en algún momento de su vida, ¿ya? Entonces es una patología que ustedes van a encontrar pues en todo sitio donde trabajen, ¿no? A la emergencia les va a llegar pacientes, ¿no? Con dolor pélvico, ¿no? Y hay que aprender a hacer el diagnóstico de una enfermedad pélvica, ¿no? Pero el dolor pélvico puede ser causado por muchas causas, ¿no? Por ejemplo, una apendicitis produce dolor pélvico, un embarazo ectópico también produce dolor pélvico, una dismenorrea también, ¿no? Una miomatosis, cuando empieza a sangrar, también nos va a producir dolor pélvico, ¿no? También puede ser un cólico del intestino grueso. Entonces tenemos que saber hacer el diagnóstico, ¿no? Muchas veces el diagnóstico de EPI se hace por descarte, ¿no? Nos hacen interconsulta en emergencia, pacientes con dolor pélvico. No tiene apendicitis, no está embarazada, no hay quistes, ¿no? Un quiste a pedículo torso también nos produce dolor pélvico. No encontramos ninguna patología orgánica, entonces tiene que ser EPI, ¿no? No hay otra. Necesariamente tiene que ser EPI por descarte, ¿no? Aunque los signos típicos de la EPI son, ¿no? Dolor pélvico de larga duración. No es que duele hoy día y mañana voy a emergencia y es EPI. Esos son casos muy raros. La gran mayoría viene por un dolor pélvico ya de 6 meses, un año, a veces pacientes años tienen el dolor pélvico. Por ejemplo, hay pacientes que se hacen un legrado uterino por aborto incompleto, aborto infectado, o se provocan el aborto. Esos pacientes tienen dolor pélvico toda su vida. Le damos todos los antibióticos, no mejora el dolor pélvico. ¿Ya? A veces algunos tratados o unos libros dicen, ¿no? Ante el dolor pélvico podemos optar por la histerectomía. Bueno, hay casos que tenemos que hacer así, ¿no? ¿Ya? Entonces, y lo típico es pues un dolor pélvico, paciente que tiene relaciones o que ha tenido múltiples parejas sexuales, ¿no? Y al examen físico hacemos el tacto, tocamos el cuello, lo movilizamos y es muy doloroso. Ya, con eso casi seguro que es EPI, ¿no? Nos ayuda la ecografía. Hacemos una ecografía donde no encontramos embarazo, no hay quiste, no hay miomas, pero sí encontramos líquido en el fondo del saco de Douglas. Puede ser abundante, poco o escaso, o a veces no hay líquido, pero sigue siendo EPI. Una EPI crónica, ¿no? La EPI también es catastrófico para las mujeres que no tienen hijos, ¿no? Una EPI reduce la fertilidad en un 25%. Quiere decir que de 100 mujeres que hacen EPI por primera vez, 5 no van a embarazarse nunca, porque las trompas se cierran, se forman sinequias en las trompas que pueden llevar a embarazo ectópico o una infertilidad. Si de esas 100 mujeres, las 100 vuelven a hacer EPI,
en un segundo caso de EPI, el 50% de ellas no consiguen embarazarse nunca. Si 3 veces hacen EPI, 75% de todas las mujeres nunca se embarazarán. ¿Ya? Así. Entonces, hay que ser conscientes, ¿no?, de la EPI, hay mucho cuidado. La principal causa es tener, pues, relaciones sexuales, ¿no?, con preservativo, ¿no?, anticonceptivos, no embarazar, vivencia, ¿no?, o relaciones sexuales no planificadas. En conclusión, las relaciones sexuales es la principal causa del EPI. ¿Ya? Vamos a empezar así rápidamente diciendo que la infección, ¿no?, es la infección, pues, del útero, ¿no?, en otras palabras, del útero, de los ovarios, de las trompas, ¿no? Se irrita el peritoneo y por eso hay dolor, ¿ya? La incidencia es del 3%, ¿no?, más o menos, y recurren, pues, un 25% de todas ellas, ¿no? ¿No? La vía de entrada es ascendente, casi todas. O sea, el hecho de tener relaciones es la principal de ingreso de gérmenes. También hay una diseminación linfática, hematógena, pero son no significativas. Todas las EPIs que hemos visto tienen un ingreso por vía de la vagina. ¿Ya? A veces las fiestas, ¿no?, las discotecas, ¿no?, todos en algún momento en la discoteca vienen los tragos y aparece un muchacho por ahí que baila bonito, ¿no? Y ya, de frente al hotel y listo, una EPI. ¿Ya? Mucho cuidado por eso, ¿ya? No se trata de que soy soltera y hago lo que quiero. Es una frase, pues, que no tiene pies ni cabeza, ¿ya? Siguiente, por favor. Muy bien. La fisiopatología dice, ¿no? Primero tendrá que haber una cervicitis, una infección del cervix, ¿no?, por los gérmenes, la clamidia, los gran negativos y los anaerobios, ¿no? Esto asciende al endometrio, al útero, ¿no? Luego pasa a las trompas, se producirá una salpingitis bilateral, siempre la EPI coge las dos trompas, no solamente una trompa, las dos, siempre van a estar comprometidas las dos, ¿no? Esto puede pasar a los parametrios, ¿no? Y entonces el dolor cada vez se hará más intenso. Siguiente. A ver, pasamos a la siguiente. Muy bien. Aquí está, los agentes etiológicos a la cabeza, la Neisseria gonorrhoeae. No, bueno, hablemos de los anaerobios, ¿no? La Neisseria no es la principal causa ahorita, ¿no? Pero antiguamente, cuando no existían los antibióticos, la Neisseria gonorrhoeae era el agente más peligroso, más frecuente. Con la era de los antibióticos, este germen, ¿no?, casi ya no está presente, ¿no? Yo no he visto una vez Neisseria, nunca más, ¿no? Entonces es bien raro, ¿no? Pero puede estar presente. Ustedes saben que el ciprofloxacino, dosis única de 500, se encarga de eliminar a la Neisseria, ¿no? La clamidia es el germen, ¿no?, que más frecuentemente está comprometida con la EPI. La enfermedad inflamatoria pélvica, ¿no? La clamidia, ¿no? Es igual a clamidia, ¿ya? Entonces tenemos que pensar, cuando nosotros demos el tratamiento, tenemos que pensar en la causa. No se trata de dar un tratamiento de memoria. De memoria nunca vamos a hacer nada bien. Tiene que tener un raciocinio, ¿no? Si yo sé la causa, entonces puedo dar el tratamiento. Si no sé la causa, no puedo dar ningún tratamiento. La clamidia, entonces hay que buscar qué antibióticos cubren clamidia. Hay que revisar nuestro arsenal terapéutico, ¿no? Luego la Gardnerella vaginalis, la Escherichia coli, ¿no? Esta bacteria que está presente, pues, en el tracto digestivo, en el ano, ¿no? Pues pacientes con estreñimiento crónico, ¿no? Entonces tienen una gran cantidad, pues,
de Escherichia coli, Proteus, Klebsiella quizás, ¿no? Entonces estos gérmenes se van a multiplicar más mientras la paciente tenga estreñimiento. Entonces, al hacer la deposición, muchos gérmenes van a quedar en esa zona y algunos van a pasar, ¿no?, a la vulva. Y al tener relaciones van a ingresar, ¿no? Algo así. Entonces, hay que evitar el estreñimiento, ¿no?, para bajar el número de bacterias del colon, ¿no? Tenemos el Proteus, Streptococcus, Klebsiella, ¿no? Siguiente. A ver, no. Ah, ya, muy bien. Acá estamos con los anaerobios. Los anaerobios van a tener que salir del colon, ¿no? Entonces, una mala higiene, ¿no? O relaciones sexuales contra natura, como se dice, ¿no? Acá tenemos los bacteroides, el peptostreptococo, peptococo, Clostridium, ¿no? Actinomyces. Para estos anaerobios tenemos que buscar un antibiótico también para cubrir estos anaerobios. La EPI nunca es una sola bacteria, es polimicrobiana. Por eso es que debemos dar para clamidia, para anaerobios y gram negativos, que son los más comunes. Siguiente. ¿Ya? Los factores de riesgo. ¿Ya? Como yo les he dicho al principio, múltiples parejas sexuales, ¿no? No se trata de estar cambiando de enamorado, ¿no? Cada mes, o cambio de año, tengo que tener otro enamorado, ¿no? No es así, no es así, ¿no? Tanto para, ustedes habrán visto que también el SEA de cervix, ¿no? El papiloma virus humano es el que se transmite a través de las relaciones sexuales y también nos va a producir el cáncer cervical. En este caso también nos va a producir la EPI, ¿no? Y otras cuantas cosas más. La corrección del DIU, ¿no? El DIU es un factor de riesgo muy importante para la EPI. Hay pacientes que tienen un hijo y se ponen la T de cobre. Entonces, ya no pueden pues ya embarazarse, pero este cuerpo extraño va a actuar como una puerta de ingreso a gérmenes. Entonces, si tenemos una EPI y tenemos la T de cobre, tenemos que retirarla. Los pacientes con EPI vienen con su T. Entonces, lo primero que hay que hacer es retirar la T y luego darle los antibióticos. ¿Ya? Porque si nosotros damos antibióticos y no retiramos la T o el DIU, entonces va a ser muy poco la ayuda que le demos a esta paciente. ¿Ya? Una EPI previa, ¿no? Los embarazos ectópicos se producen después de una EPI. ¿Qué quiere decir cuando ustedes vean a una paciente con embarazo ectópico? ¿No? En emergencia, por ejemplo, van a tener pacientes con embarazo ectópico. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que esta señorita ha tenido un día anterior, o dos quizás, o tres, que sus trompas se han obstruido, por eso el óvulo fecundado no puede pasar a través de la trompa porque ya es muy grande y empieza a crecer en la trompa y revienta la trompa o estalla y empieza el sangrado y el embarazo ectópico. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? La operamos a la paciente, sacamos la trompa, o sea, pierde una trompa, simplemente por una EPI anterior. Esto debido a que, por haber tenido quizás múltiples parejas sexuales, ¿ya? Ahora, puede ser una muchacha tranquila, ¿no? De su casa, como dicen, pero se ha metido pues con un muy jugador, que ha barrido con todas sus vecinas, ¿no? Y sigue barriendo. Entonces, tener cuidado también con esos tipos, ¿no? Los jugadores, como se dice. La EPI no siempre es considerada como una ETS, ¿no? Ya. Los ligados, como hablamos, también eran una EPI, porque estamos introduciendo una legra, ¿no? Un cuerpo extraño dentro del útero para extraer los tejidos. Un procedimiento como la histeroscopía, ¿no? Que consiste pues en visualizar el cervix, ¿no? De tomar una biopsia y
también puede llevar a una EPI, porque estamos abriendo una ventana para que ingresen los gérmenes de la vagina, ¿no? Al hacer una biopsia de cervical. Por eso evitamos las biopsias. ¿Cómo evitamos? No teniendo, pues, el papilomavirus, ¿no? Y no teniendo pareja sexual. Duchas vaginales están contraindicadas, ¿no? Ya, eso antes se decía, pues hoy ya no. Eso, las duchas vaginales no hacen más que llevar gérmenes a la vagina y de la vagina va a ingresar al útero, ¿no? Algunos usan toallas, he visto por ahí, toallas vaginales, ¿no? Durante la menstruación. Eso está totalmente contraindicado también, ¿no? ¿Por qué? Porque va a hacer que los gérmenes que están en la vagina no salgan, ¿no? Crezcan, se multipliquen y sean un factor de riesgo también. Siguiente. El diagnóstico es básicamente clínico. Acá tenemos los criterios, ¿no? Criterios mayores, dice, son dolor pélvico abdominal, ¿no? O dolor abdominal bajo, dolor pélvico básicamente, ¿no? Un dolor, pero puede ser una ITU también, ¿no? Una ITU también nos da un dolor pélvico, o una cistitis, ¿no? Pero al mismo tiempo hay dolor anexial, lo que no hay en la cistitis, ¿no? Es un dolor bilateral al movilizar el útero, ¿no? Y aquí también es, ¿no? Y los menores, criterios menores, fiebre, miren, de todas las EPIs que hemos visto, ni una paciente he visto que ha tenido fiebre. Así que la fiebre no es un criterio, aunque está considerado como menor. Leucocitos, dice, mayor a 10.500, tampoco. De 1.000 pacientes con EPI, quizás uno tenga leucocitos mayor a 10.500. Así que esto no es significativo, ¿no? Velocidad de sedimentación, esto no es específico. Pus a la culocentesis, eso sí, ¿no? Hacemos la ecografía transvaginal y encontramos líquido detrás del útero, ¿no? Un líquido espeso. Entonces, algunos ginecólogos hacen la culocentesis, ¿no? O cuando encontramos, pues, una masa que puede ser un absceso, ¿no? El absceso es encapsulado y tenemos que hacer la culocentesis y sale pus, ¿no? Pero no se olviden del dolor abdominal bajo, del dolor anexial y dolor de la movilización del útero. Con eso ya es una EPI. Siguiente. Acá, bueno, dicen, ¿no? 3 mayores más un menor confirma el diagnóstico. Bueno, esto es en la teoría, pues, ¿no? En la práctica no es así. La práctica, con 2 mayores es suficiente. La laparoscopía diagnóstica del diagnóstico en un 60%. Bueno, sí, pues, paciente con dolor, ¿no? Dolor y si queremos ser más, es un dolor intenso, no sabemos la causa, no estamos seguros, podemos hacer una laparoscopía diagnóstica. Donde vamos a encontrar, pues, un enrojecimiento de las trompas, enrojecimiento del útero, ¿no? Y líquido en el fondo del saco de Douglas. Eso es una EPI, ¿no? Una congestión, ¿no? De la superficie, pues, de estos órganos. El diagnóstico diferencial, embarazo ectópico, como dijimos, el embarazo ectópico es un dolor, pues, agudo, ¿no? En cambio, la EPI es un dolor crónico, ¿no? En el embarazo ectópico va a haber palidez, ¿no? Vamos a encontrar, pues, abundante sangrado, ¿no? Contenido de sangre detrás del útero, ¿no? En cambio, en la EPI va a haber líquido, pero no es tanto. Una vez yo estuve haciendo una ecografía, pues, y encontré bastante líquido en el fondo del saco de Douglas, ¿no? Entonces yo dije que probablemente era un ectópico, ¿no? Solamente por la ecografía, ¿no? No tuve la oportunidad de examinar a esa paciente. Pasaron 2 o 3 días y efectivamente, ¿no? Había sido un ectópico por la abundante cantidad de líquido que se ve en la ecografía transvaginal, ¿no? La cual se ubica en el útero. A veces ya no
Bueno, en provincias, ¿no? Acá en Tacna no se ve estos casos. En provincias, ¿no? En Huancayo, Ayacucho, estos pacientes con embarazo ectópico no van a la emergencia, ¿no? Ya cuando están muriendo se van. Entonces encontramos pues 3 litros de sangre en el abdomen, ¿no? Tenemos que sacar, pues, tenemos que hacer una laparotomía para sacar esa cantidad de sangre, ¿no? Eso es depende de las pacientes, ¿no? Aquí en Tacna, pues, ya un pequeño dolor ya se van a la emergencia. Por eso acá no hay muertes maternas, ¿no? O son muy raras, en cambio en Ayacucho, pues, en Huancavelica, ¿no? Es donde los pacientes tienen otra idiosincrasia, ¿no? Piensan que ir al hospital es ir a morir, ¿no? Por eso no van. Y cuando van, a veces es muy tarde, ya no se puede salvarles la vida, ¿no? Sangrado intraperitoneal. Este es el ectópico, pues, ¿no? O un quiste, un folículo roto, un quiste lúteo hemorrágico, sí hemos visto casos, ¿no? Quiste lúteo hemorrágico. Una apendicitis o torsión de un quiste anexial, ¿no? Un quiste mayor a 5 centímetros en el ovario se tuerce en cualquier momento y causa un dolor agudo también, ¿no? La EPI siempre es crónica, un dolor crónico. Siguiente. Clasificación de primero, segundo y tercer grado, ¿no? Una EPI de primer grado es una salpingitis. Una EPI de tercer grado ya está haciendo un shock séptico. ¿Ya? Esa es la diferencia. Ya está comprometido pues, el abdomen, ¿no? Con pus, ¿no? Material purulento. ¿No? Acá dice 8 centímetros, puede tener la masa quística, ¿no? De colección de pus en el grado 3. En cambio, el grado 1 es una salpingitis, un dolor anexial, una inflamación de los ovarios, ¿no? Es la típica, por primera vez, ¿no? Van con ese dolor. El de segundo grado es igual al primer grado, pero se agrega una masa anexial menor de 8 centímetros, dicen, ¿no? Bien raro, ¿no? Lo que hemos visto hasta ahorita en nuestra experiencia es del grado 1, ¿ya? Grado 1 son el 95%. Acuérdense, salpingitis o foritis, ¿no? Es la EPI que más frecuentemente ustedes van a encontrar en todo sitio, ¿no? Donde trabajen, hagan serum, vayan pacientes a su consultorio, va a ser de grado 1. Siguiente. Criterios de hospitalización. Una masa pélvica, ¿no? Un absceso grande, mayor a 8 centímetros, ¿no? Una joven de 20, 25 años que no tiene hijos y tiene EPI. Su primer episodio de EPI. Qué desgracia, ¿no? Tenemos que avisarla para poder dar antibióticos de amplio espectro. Una gestante con EPI, ¿no? ¿No? También se debe hospitalizar. Algunos hospitalizan, otros no. Bueno, si es adolescente, no tolera el tratamiento bioral, entonces tenemos que hacerle un tratamiento endovenoso. No responden al tratamiento oral, ¿no? También tienen que ingresar. Ya, siguiente. Criterio de hospitalización, dice, ¿no? Enfermedad, bueno, cuando reciben inmunosupresores, ¿no? Pacientes con LES, pacientes con artritis, ¿no? Pues, cuando no podemos evaluar, 72 horas también, ¿no? Y pacientes con diabetes, ¿no? También están inmunodeprimidas, también es un criterio para hospitalizar, ¿no? Entonces es importante, pues, ¿no? Evitar todo esto, ¿no? Haciendo una vida tranquila. Siguiente. Tratamiento. De primer grado, ceftriaxona, ¿no? Para los gram negativos. En este caso, el 150 es suficiente para tratamiento de Neisseria, de gonorrea, ¿no? Una dosis de ceftriaxona de 250 cubre gonorrea, dosis única. Y luego la doxiciclina, que es para clamidia, ¿no? 100 gramos cada 12 horas por 14 días. Podemos utilizar también acitromicina, pero mejor es la doxiciclina, porque acitromicina es dosis única, ¿no?
no está tan bien. Amoxicilina, también dosis única, no está tan bien, ¿no? Tetraciclina, bueno, también puede ser, ¿no? Pero de todos estos es la doxiciclina la que debemos utilizar para, ¿no?, la clamidia. Ceftriaxona para la gonorrea, o también podemos utilizar ciprofloxacino, 500 miligramos, dosis única, cubre la gonorrea. Siguiente. Esquema, aquí tenemos, ¿no? Doxy más ceftriaxona. Esquema B, clindaigenta. Pacientes hospitalizados, ¿no? Clindamicina para los anaerobios, gentamicina para los gram negativos. Estamos cubriendo. Y le damos de alta con doxiciclina, ¿no? Esquema A, damos doxy y ceftriaxona, ¿no? Pero les cuento que el más usado en los hospitales es clindaigenta. El clindaigenta es lo que más usamos, mínimo 5 o 6 días, y luego le mandamos a su casa con doxiciclina, ¿no? Por 14 días, vía oral. Siguiente. El tratamiento hospitalizado dice 48 horas, ¿no? Luego doxiciclina y metronidazol, ¿no? Para su casa, también puede ser. Secuelas, infertilidad, embarazo ectópico, dolor pélvico, dispareunia, ¿no? O hidrosalpings, o piosalpings, ¿no? También piosalpings quiere decir pues pus en las trompas, ¿no? La trompa cuando se infecta, se forma la pus, se vuelve como un saco, ¿no? Se cierran las fimbrias. La fimbria ya no está libre, ya no está apta para captar al óvulo, sino que se vuelve como un saco, un fondo de saco, ¿no? Entonces, para englobar la pus, entonces esto va a generar infertilidad. Pues. Siguiente. De soporte, bueno, también abstinencia sexual. Toda paciente con EPI le decimos que no tenga relaciones siquiera unos 3 meses. Reposo, hidratación, analgésicos, si hay mucho dolor, con extracción de la T, cultivo, ¿no? de los gérmenes que puedan estar dentro del útero. Y también tratar, dice, a los compañeros sexuales. Siguiente. A ver. ¿Hay una más, quizás? Ya no. ¿Alguna pregunta? A ver. Preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Aló? Hola, doctor, buenas noches. Buenas noches. A ver. ¿Con quién tengo el gusto? Doctor, ¿cuál? Con Sonia Gutiérrez. De Sonia. Dinos. Doctor, ¿cuál es la complicación más frecuente en el caso de las EPIs? Que pudiera estar ligado a la colocación de un DIU. ¿De un qué? De un DIU, de un dispositivo DIU. uterino. De hecho, ¿no? Sí. Cuando toda paciente que se coloca un DIU, de hecho que va a tener un grado de EPI, ¿no? Va a tener un grado de EPI. Por eso los DIU no se colocan a pacientes que no tienen hijos. La T de cobre se coloca a pacientes ya con hijos, 2, 3 hijos, porque ya tiene hijos, ¿no? Entonces no hay problema si hace una EPI. ¿Ya? Pero la complicación más frecuente de la EPI es el embarazo ectópico. ¿Ya? ¿Otra? A ver, ¿alguna otra? Doctor, buenas noches. Buenas noches, a ver, ¿con quién tengo el gusto? Con Caterine Pinto, doctor. Ya, mucho gusto, Caterina. A ver, Doctor, una consulta. Usted nos habló que justamente para ver en cuanto a la diferencia en cuanto al embarazo
ectópico y lo que va a ser la EPI, va a haber una diferencia en cuanto a la cantidad de líquido, ¿verdad? En la cantidad de líquido que va a encontrar en el eco transvaginal. Quería ver si hay un punto de corte en cuanto al líquido, una cantidad. No, no hay. Pero la principal diferencia entre EPI y embarazo ectópico es el inicio del dolor. Una EPI es un dolor crónico, meses, años, ¿no? En cambio, el ectópico es un dolor agudo, de inicio brusco, ¿no? Empieza en 2 horas, 3 horas el dolor y la paciente no soporta, ¿no? Y se va a emergencia. Dependiendo del tiempo en el que hagamos la ecografía, vamos a encontrar el líquido, ¿no? Si hacemos la ecografía rápido, a 1 hora de inicio del dolor, quizás no va a haber líquido, ¿no? Pero si hacemos la ecografía en 2, 3 días de inicio del dolor, sí vamos a encontrar bastante líquido, ¿no? Pero el inicio del dolor es lo más, ¿no? Lo que hay que saber diferenciar. Ya, doctor, muchas gracias. Ya, muy bien. Ya, bueno, alumnos, al ver que no hay preguntas, acuérdense que la EPI es igual a dolor pélvico, es igual a dolor cuando mueven el útero o mueven el cervix. ¿Ya? Ese es EPI. ¿Ya? Puede ser un ectópico también, pero ya ustedes tienen que preguntar, ¿no? La duración del tiempo del dolor. ¿Ya? Espero que les ayude mucho, pues esta es una patología muy frecuente. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias, doctor. Ya, Dariela, te agradezco mucho.